enigmas y misterio, magia y alquimia, espiritualidad, mitología y dioses. Bienvenidos a El aprendiz de Salomón, conquista lo desconocido. Bienvenidos al aprendiz de Salomón. Hoy hablaremos sobre la figura misteriosa y poderosa de Salomón, su vida, su obra, los grimorios que dejó y algunos encantamientos. Vamos, acompáñame a lo desconocido. Según eruditos y arqueólogos, la figura del rey Salomón nació bajo la cúpula estrellada del firmamento de Jerusalén, en el caótico pero iluminado año 988 a.C. Él era el brote fruto del amor entre Betsabé y David, soberano reinante de Judá e Israel, el segundo vástago de su linaje. El primer libro de los Reyes, 1:11, junto al segundo libro de las Crónicas, recogen entre sus páginas los ecos de su relato. Este es un canto tejido en los telares del tiempo, entretejido en los ríos de tinta y papel de los anales sagrados. Ascendió al trono dejado por el rey David en el año 970 a.C., desafiando las ambiciones de su hermano Adonías. La elección del joven príncipe recibió una intervención divina de su madre y su hermano Natán, preferido a pesar de las sombras de sus hermanos mayores, hijos de otras concubinas. Adonías, humillado, se encontró frente a la cruel guadaña del destino, ejecutado por orden de Salomón. El luminoso rey Salomón organizó a Israel como un cuerpo celestial de 12 constelaciones. Sus dominios se extendieron desde las ondas plateadas del río Éufrates hasta el antiguo país de los filisteos, rozando las fronteras con la tierra de los faraones en Egipto. Se dice que fue uno de los reinados más poderosos y opulentos, con una magnífica economía y riqueza legendaria. Fortaleciendo el poder de Israel, entrelazó su destino con el de una princesa, hija de Siamón, faraón de la legendaria Egipto. En un baile diplomático forjó una alianza con Irán, monarca de la mítica ciudad fenicia de Tiro. Juntos, en un periodo que duró 30 años, desde el 969 al 939 a.C., intercambiaron alimentos por maderas y emprendieron expediciones con las alas del mar. Fue gracias a ese pacto que el templo de Jerusalén se erigió en un lapso de 7 años. Estaba adornado con una gran cantidad de elementos decorativos y objetos sagrados, incluyendo columnas, pilares, altares, candelabros, vasijas y utensilios utilizados en los rituales religiosos. Hechos de madera de cedro, piedra, oro, plata y bronce, así como múltiples joyas. Aunque la fraternidad con la ciudad de Fenicia causó un malestar tóxico ante la introducción de otros cultos en la ciudad sagrada. Salomón fue un líder de mente clara y manos firmes, manteniendo unido a su reino mientras mejoraba sus fortalezas. Promovió el comercio, tanto por tierra con caravanas como por mar. Se destacó en la exploración del cobre y forjó alianzas más allá de Tiro. Sin embargo, el resplandeciente rey también cayó bajo el hechizo de la idolatría. Seducido por sus numerosas esposas extranjeras, revivió la esclavitud y permitió que sacerdotes indignos manchasen el altar sagrado de Jerusalén. La prioridad que otorgó a la acumulación de riquezas sobre la ley de Dios sembró la semilla de la desunión en su reino. Dotado de una sabiduría legendaria, a Salomón se le atribuyen obras inmortales como los Proverbios, el Cantar de Cantares, Eclesiastes, Sabiduría y una parte de los posteriores Salmos y las Odas de Salomón. Sin embargo, los estudiosos han debatido su autoría, sugiriendo que fueron escritos varios siglos después de su existencia. El Cantar de los Cantares es un libro bíblico que se caracteriza por su lenguaje poético y metafórico para describir el amor y la atracción entre los amantes. Aquí un ejemplo. Como un manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra deseé sentarme, y su fruto es dulce a mi paladar. Cantar de los Cantares 2:3. Un ejemplo de la belleza de su poesía lírica.
A su muerte, su reino pasó a las manos de su hijo Roboam, fruto de su unión con la amonita Naamá. Sin embargo, la unidad de su reino se desvaneció como arena entre los dedos, cuando las tribus del norte se separaron bajo el liderazgo de Jeroboam, formando el reino de Israel, dejando a Roboam con el reino de Judá. Salomón fue el último soberano del reino unificado de Israel, destacado en la literatura judaica e islámica posterior como el más sabio de los sabios y reconocido en la historia como el constructor del Templo de Jerusalén. Finalmente, Salomón abandonó el mundo de los mortales alrededor del año 928 a.C., dejando un legado de sabiduría y opulencia, y desapareció en la historia en el mismo lugar donde comenzó, la iluminada ciudad de Jerusalén. Así pues, la leyenda del rey Salomón no se detiene en los confines de su vida terrenal, sino que se prolonga y adquiere matices mágicos en obras como La clave de Salomón. Las palabras ocultas en este antiguo grimorio parecen susurrar en latín la clavícula Salamonis, en hebreo Maftet Selomó, y se revelan como una pequeña llave, una entrada en los conocimientos y secretos enigmáticos de Salomón. Los textos misteriosos conocidos como la clave de Salomón albergan un caleidoscopio de sabiduría arcana y prácticas místicas. En sus páginas las antiguas fórmulas mágicas y los conjuros se despliegan, trazando un camino hacia un dominio que promete el control sobre los espíritus y la capacidad para realizar prodigios mágicos. Este manto de conocimiento oculto que envuelve la obra se teje con los hilos de la teurgia, un sistema mágico que invoca entidades espirituales para ganar poder y sabiduría. La clavícula de Salomón, como un viejo mapa astral, muestra un firmamento de sellos, círculos y pentáculos, todos utilizados en los rituales sagrados. Revela invocaciones y plegarias codificadas, piezas esenciales de rompecabezas para convocar y dominar a los espíritus. Las páginas susurran secretos de cómo preparar talismanes mágicos y objetos encantados, y enseñan los métodos para protegerse de las garras de los espíritus malignos. Y como la sombra de un gran monarca se extiende sobre su reino, la influencia de la clave de Salomón se despliega a través de la historia, dejando huellas de estrellas en el firmamento de la literatura mágica. Se cree que pudo haber inspirado obras posteriores, imprimiendo su esencia en los grimorios del siglo XVII, como la clavícula Salomonis Regis, también conocida como la llave menor de Salomón o Lemegetón. Inmersa en los pliegues de la clavícula de Salomón, se encuentran fórmulas mágicas e incantaciones poderosas que han sobrevivido al paso del tiempo. De entre todas les hablaré de dos que son célebres en las crónicas de este libro oculto. El encantamiento del anillo de Salomón. Se dice que este hechizo descrito en la clavícula Salomonis Regis otorga a quien lo realiza el poder de dominar a los espíritus. El procedimiento requiere grabar un símbolo preciso en un anillo de oro puro, para luego consagrarlo mediante una serie de oraciones y rituales meticulosamente detallados. Se sostiene que quien porte este anillo puede invocar y someter a los espíritus, obligándolos a ejecutar tareas o responder interrogantes. El testamento de Salomón. Se narra que el arcángel Gabriel, en un acto de poder divino, obsequió a Salomón un anillo de virtudes sobrenaturales. Con este anillo, Salomón tenía la habilidad de atraer y subyugar a los demonios y bestias, convirtiéndose así en su señor. Como intermediario celestial, Gabriel aseguró a Salomón la sumisión de todas las almas impuras. El anillo de Salomón es una joya peculiar, caracterizada por su parte frontal redondeada en cuyo centro descansa la célebre estrella de David. Esta estrella, compuesta por dos triángulos equiláteros superpuestos en direcciones opuestas, es un emblema de 6 puntas que habla de equilibrio y unión. Además de la estrella de David, en el anillo se graba el nombre de Dios en árabe, rodeado por un conjunto de símbolos místicos que ornamentan el círculo frontal. En sus orígenes el anillo de Salomón se forjaba en oro puro, pero hoy en día se reproducen versiones en acero y cobre. Se cree que el anillo original perdura en algún lugar del mundo, y la leyenda sugiere que aquel que lo descubra conquistará el mundo gracias a su poder intrínseco.
El anillo de Salomón ostenta una variedad de atribuciones mágicas y místicas, entre las que destacan propiedades mágicas y poderes místicos, capacidad para controlar demonios y comunicarse con los animales, protección divina, sabiduría y salud. Actúa como un enlace entre la tierra y el cielo, proporciona una conexión con lo divino y acceso a favores celestiales. En resumen, el portador del anillo de Salomón se dice que establece un vínculo con lo divino, adquiriendo sabiduría, protección, salud y hasta la facultad de realizar encantamientos o dominar a los demonios. El segundo encantamiento es la conjura del pentáculo de Salomón. Este es un signo mágico, una estrella de 5 puntas entrelazadas que simboliza los 5 elementos primordiales: tierra, aire, fuego, agua y espíritu. De acuerdo con las enseñanzas de la clavícula de Salomón, este pentáculo puede ser usado como un amuleto de protección contra las entidades malignas y las fuerzas oscuras. El ritual descrito conlleva la grabación del pentáculo en un objeto, usualmente una lámina metálica, y su consagración a través de oraciones y bendiciones para conferirle poder protector. No obstante, es crucial entender que la ejecución de estos hechizos y rituales requiere de un conocimiento profundo y riguroso de la magia ceremonial y la tradición ocultista. La comprensión precisa de los simbolismos y las intenciones que subyacen tras estos rituales es fundamental. Recordemos, la magia es una entidad delicada y su práctica ha de ser llevada con el máximo respeto y responsabilidad. Las consecuencias de un manejo descuidado pueden ser imprevisibles y en ocasiones peligrosas. Sin embargo, es de suma importancia recordar que la clavícula de Salomón y la clavícula Salomonis Regis no son meras curiosidades antiguas para ser leídas de forma despreocupada. Son parte integral de una rica y profundamente enraizada tradición esotérica y ocultista, venerada y estudiada por aquellos que buscan la sabiduría en los pliegues del oculto. Se mantienen como antorchas encendidas en la senda de la magia, desvelando la sabiduría de los tiempos pasados y apuntando hacia los misterios inexplorados del cosmos. Así, la historia de Salomón se extiende mucho más allá de su muerte y su legado. Se perpetúa en el mundo de lo mágico y lo oculto. Y aunque ya no está en vida, la sabiduría y las enseñanzas de Salomón continúan en nuestros corazones, fluyendo a través del tiempo, pasando de generación en generación a través de los grimorios místicos que llevan su nombre. Además de la clave de Salomón, hay otros textos y tradiciones que se asocian con la magia salomónica, como el Testamento de Salomón y el arte de la Cábala. Estos textos contienen instrucciones detalladas sobre cómo realizar conjuros, exorcismos y rituales para obtener conocimiento oculto, protección y poder sobre las fuerzas sobrenaturales. Es importante tener en cuenta que la magia salomónica y otros sistemas de magia antigua son parte de tradiciones y creencias históricas y culturales, y su práctica y estudio están relacionados con la espiritualidad y la magia ceremonial. Sin embargo, es necesario realizar una investigación exhaustiva y comprender su contexto histórico y cultural antes de involucrarse en cualquier práctica relacionada con la magia antigua. Te invito a continuar tu viaje místico. En el próximo video exploraremos más a fondo las prácticas mágicas en las culturas antiguas. Te espero en el siguiente video y adéntrate en los misterios de la magia ancestral.